Todos se burlaron del niño, que montaba un caballo ciego, hasta que vieron lo que logró. Todos se burlaron del niño que montaba un caballo ciego, pero lo que ocurrió después dejó al pueblo sin palabras y cambió todo para siempre. Suscríbete para más historias emocionantes que desafían lo imposible. Se soltaron las vacas de la tía Nilda otra vez. El grito retumbó por la plaza como una campanada. Los hombres que jugaban dominó bajo la ceiba se levantaron de golpe, y los niños que correteaban con barriletes de plástico salieron disparados hacia la loma. Una nube de polvo se levantaba al fondo, cruzando la calle principal del pueblo como una tormenta pequeña. Elías, con una bolsa de pan en la mano y los pies llenos de barro, se detuvo en seco frente al kiosco de don Mauro. Las monedas que Carmen le había dado tintineaban dentro de su bolsillo. ¿Otra vez?, murmuró para sí. Desde lo alto se veía claramente. 3 vacas desbocadas pasaban frente a la iglesia, derribando una mesa de frutas y haciendo gritar a la señora Tomasa, que levantó las faldas con más agilidad de la que su edad sugería. Elías no corrió. Caminó al margen de la agitación, mirando sin llamar la atención, siempre observando, siempre al borde de la escena, como si su existencia estuviera hecha para no estorbar. Pasó junto al campanario, bajó la calle empedrada y mientras todos se dedicaban al caos, él se deslizó entre callejones hasta la casa de su abuela. El portón estaba entreabierto. «¿Carmen?», llamó una voz grave desde adentro. Elías se detuvo. No conocía esa voz. Entró con cautela. El aroma a eucalipto y manzanilla lo envolvió como un abrazo viejo. En la sala, un hombre de camisa blanca se despedía de su abuela. Era alto, con botas gastadas y un sombrero en la mano. Carmen, sentada en su silla de mimbre, tenía el rostro pálido pero la mirada firme. «Buenas tardes», saludó Elías con la voz baja. «Hola, muchacho», respondió el hombre dándole una mirada rápida. «Tienes buenos ojos, parecidos a los de tu padre». Elías tragó saliva. El hombre se fue sin más, dejando una estela de silencio incómodo. «¿Quién era?», preguntó acercándose a su abuela. «El doctor Echeverría. Vino desde Santa Lucía. Me mandó a hacer otros análisis». Elías se sentó a su lado sin decir palabra. Dejó la bolsa de pan sobre la mesa. Carmen estiró la mano para tomar la suya. «¿Te dijo algo más?». «Dijo que debo descansar, que ya no puedo seguir tomando el agua del pozo, que hay que hacer un tratamiento, pero cuesta». Ambos sabían lo que eso significaba. Elías apretó los labios, resistiendo la urgencia de buscar soluciones imposibles. El silencio entre los dos no era tenso, era una costumbre. Desde afuera, las campanas de la iglesia repicaron con fuerza. Era raro, no era domingo ni día de santo. «Algo pasa», dijo Carmen. Elías se levantó, cruzó la calle hasta la plaza, donde ya se agolpaba la gente. El alcalde subía al estrado de madera, ayudado por su hijo Tomás, el mismo que siempre lideraba las carreras de caballos en las fiestas patronales. «¡Atención, pueblo de San Jacinto!», gritó el alcalde con voz ceremonial. «Este año, el torneo de la montaña volverá a celebrarse con un premio especial para el ganador». Elías frunció el ceño. 5.000 pesos en efectivo, anunció. «Para quien logre vencer los caminos de la sierra, el río y el tramo de las Piedras Negras. Una prueba solo para valientes». La gente aplaudió, entusiasmada. Tomás levantó los brazos como si ya se sintiera campeón. «¿Te imaginas?», susurró un niño detrás de Elías. «Con eso podrías comprar una moto o una televisión de pantalla grande». Elías no dijo nada. El torneo, el premio, la montaña. Miró hacia el corral donde lo esperaba Relámpago, su viejo caballo ciego, tan flaco como leal. Los demás no lo sabían, pero Elías sí. Conocía cada curva de esa montaña, cada piedra, cada cruce escondido. Y aunque nadie en ese momento lo miraba, ni lo imaginaba siquiera, en su interior algo acababa de encenderse como una brasa. Y sí,
Si tú supieras lo que tengo que hacer, viejo, le diría más tarde a Relámpago, acariciándole el cuello con la frente pegada a su crin áspera. No sé si podamos, pero lo vamos a intentar. Y así, mientras el pueblo celebraba entre fritangas y tambores, nadie notó que el niño callado ya había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Elías nunca olvidaría aquella tarde gris, cuando encontró a Relámpago por primera vez. Tenía apenas 8 años y llovía con furia. De esas tormentas que no piden permiso y convierten los caminos en ríos de lodo. Carmen lo había mandado al rancho de los Gálvez con una olla de caldo para intercambiar por leche, pero al tomar el atajo por el campo viejo, algo lo hizo detenerse en seco. Un sonido, un relincho quebrado, lastimero. No era un caballo cualquiera, no era de los que galopan libres. Era un gemido torcido, como si el alma del animal se estuviera deshaciendo. Elías caminó despacio hacia el ruido, con los zapatos hundiéndose en el barro. Lo vio junto al alambrado, temblando bajo la lluvia. Era un potrillo delgado, con las patas llenas de arañazos y una cuerda enredada en el cuello. Tenía espuma en la boca y los ojos. Los ojos estaban completamente blancos. Se quedó paralizado. El animal apenas alzó la cabeza, pero no lo miró. Era evidente. Estaba ciego. «¿Quién te dejó así?», murmuró Elías dando un paso más. El potrillo retrocedió, tropezando con una raíz. Cayó de costado y gimió como un niño perdido. Elías no pensó en el caldo ni en la leche. Se quitó la chamarra y se agachó con cuidado, hablando en voz baja. «Tranquilo, no te voy a hacer daño. Yo también tengo días donde no quiero ver nada». No supo por qué dijo eso, pero sintió que el animal lo entendía. Tardó casi 1 hora en liberarlo y otra en lograr que caminara. Lo llevó de vuelta a casa bajo el aguacero, temiendo que su abuela lo regañara o peor, que dijera que no podían cuidar de otro ser vivo. Pero Carmen solo lo vio llegar empapado con el potrillo a su lado como una sombra muda. «Ese animal está ciego, mijo». «Lo sé, abuela, pero yo lo puedo guiar. No lo va a querer nadie más». Ella suspiró y se apoyó en el marco de la puerta. Lo observó un momento largo, como si midiera no al niño, sino al hombre que algún día sería. «Bueno, pero tú te haces responsable. Le das nombre, le das tiempo». Porque los animales sienten, Elías, y no hay nada más triste que ser olvidado. El niño asintió. Esa misma noche, mientras lo secaba con una manta vieja, le puso por nombre Relámpago, por lo rápido que lo había conmovido, por lo rápido que cambió su mundo. Pasaron los años. Relámpago nunca vio un amanecer, pero aprendió a sentir el viento, a reconocer las piedras con el oído, a guiarse por los pasos de Elías. Desarrollaron un sistema de señales: 2 golpes en el cuello para girar a la derecha, un silbido corto para detenerse, una palabra clave para correr. La gente del pueblo los miraba con burla o pena. Nadie entendía por qué ese niño terco insistía en montar a un caballo que no veía. Pero Elías no pedía comprensión. Solo quería que Relámpago sintiera que no era menos. Hubo días difíciles, caídas, caminos equivocados. Una vez casi los atropella una carreta, pero nunca se separaron. A los 12, Elías ya no era el mismo niño flaco de antes. Tenía las manos firmes, la mirada tranquila y un secreto en el pecho. Cada vez que montaba a Relámpago, sentía que ambos eran parte de algo que nadie más podía tocar. Una tarde, mientras entrenaban por el borde del río, Relámpago se detuvo en seco. «¿Qué pasa?», preguntó Elías, acariciándole el cuello. El caballo no se movía, solo resoplaba fuerte, como si presintiera algo. Entonces Elías lo sintió también, un temblor en la tierra. Al fondo, una piedra rodó cuesta abajo. No era un sismo, era una señal. Sin entender por qué, supo que algo iba a cambiar. Y al mirar hacia el cielo nublado, por primera vez en mucho tiempo, Elías sintió que lo imposible no era tan lejano.
El sol caía fuerte sobre el campo cuando Elías llevó a Relámpago a beber agua junto al río. Era sábado, y el aire olía a tierra caliente y pasto seco. Los gritos de los otros niños se escuchaban desde lejos, mezclados con el galope de caballos jóvenes y risas que cortaban el silencio del valle. Elías los conocía bien. Siempre entrenaban los fines de semana, compitiendo por quién saltaba más alto o corría más rápido. Él se mantenía al margen, observando desde la sombra de un guayabo, acariciando el cuello de su caballo. «No te preocupes, viejo», le susurró a Relámpago. «Nosotros no necesitamos correr con ellos». Pero ese día no tuvo tanta suerte. Tomás, el hijo del alcalde, lo vio desde el camino. Llevaba una camisa blanca impecable, botas nuevas y un caballo pinto brillante, como si lo acabaran de sacar de un anuncio. «¡Miren quién está ahí!», gritó apuntando con el látigo. «¡El niño del caballo ciego!». Las risas de los demás no tardaron. Elías bajó la mirada sin responder, pero Relámpago levantó las orejas, inquieto. El niño le acarició el cuello, intentando calmarlo. «Déjenlo en paz, Tomás», dijo una de las chicas de voz tímida. «¿Y por qué?», respondió él, girándose con una sonrisa arrogante. «Si quiere jugar a ser jinete, que aprenda con un caballo de verdad. Ese pobre animal ni siquiera sabe por dónde pisa». Elías respiró hondo. No quería problemas. Pero Tomás no se detuvo. Se acercó montado, rodeándolo con los otros niños. «A ver, demuéstranos algo, Elías. Dicen que tu caballo te obedece sin verlo. ¿Por qué no lo haces saltar ese tronco?». Señaló un tronco caído junto al río, demasiado alto incluso para un caballo con vista. «Déjalo, Tomás». «No es justo», repitió la chica. «¿No es justo?», rió él. «Lo que no es justo es que tengamos que aguantar a alguien que cree que puede competir con nosotros». Elías sintió como algo le hervía dentro. «No por él, sino por Relámpago. No necesito demostrarte nada», dijo con voz firme. Tomás sonrió con desdén. «Entonces corre, antes de que te tropieces con tu sombra». El grupo se alejó entre risas, levantando polvo. Elías se quedó quieto unos segundos, mirando cómo desaparecían por el camino. Luego bajó la vista al agua, donde las ondas reflejaban su rostro y el de su caballo. «No los escuches», dijo en voz baja. «Ellos no entienden lo que tenemos». Relámpago movió la cabeza suavemente, como si respondiera. Durante varios días, las burlas se repitieron. En el pueblo, en la escuela, incluso en la plaza. «El niño del caballo ciego», lo llamaban. Cada palabra era una piedra que Elías guardaba sin decir nada. Pero en vez de rendirse, entrenaba más. Una noche, cuando la luna estaba alta, salió con Relámpago al campo. Las luciérnagas iluminaban el camino. «Vamos a intentarlo», susurró. Apretó las piernas y el caballo trotó, lentamente al principio, tanteando el suelo. Luego, más rápido. Elías guiaba con la voz, con el tacto, con el corazón. Llegaron al mismo tronco del río. Elías dudó un segundo. «Tú puedes, viejo, confía». Relámpago cargó. El sonido de los cascos golpeando la tierra se mezcló con el murmullo del agua. Por un instante el mundo se detuvo y entonces saltaron. No fue un salto perfecto. Tocaron el borde, casi caen, pero lograron cruzar. Elías soltó una carcajada ahogada, abrazando el cuello del caballo. «Lo hicimos, Relámpago, lo hicimos». En la distancia alguien los había visto. Tomás, que regresaba de una fiesta, se detuvo en el camino. Los observó desde la sombra sin decir nada. Por primera vez, no se rió. Esa noche, Elías no durmió. Sentía que algo había cambiado. No en el pueblo, no en los demás, sino en él. Porque entendió que no necesitaba que lo aceptaran. Solo necesitaba seguir avanzando. Y aunque aún no lo sabía, aquel salto sería apenas el primero de muchos que desafiarían todo lo que el pueblo creía posible. La plaza de San Jacinto estaba más viva que de costumbre. Había música de tambora,
olor a elote asado, y la gente se arremolinaba alrededor del kiosco, murmurando entre risas y apuestas tempranas. Era el domingo después de la feria del maíz, y todos sabían que algo importante se iba a anunciar. Elías, como siempre, se mantenía a un costado, junto a la fuente seca. Carmen le había pedido pan dulce y él aprovechó para pasar por la plaza. Llevaba a Relámpago atado con una cuerda, caminando despacio para evitar que tropezara con los puestos. En el templete, el alcalde ajustó el micrófono con torpeza. A su lado, su hijo Tomás sonreía como si ya supiera el contenido del discurso. «Queridos vecinos», arrancó el alcalde, «este año el torneo de la montaña vuelve con más fuerza. Una carrera de verdad, no de esas para niños mimados, sino una que solo los más valientes podrán terminar». El murmullo se elevó. Algunos aplaudieron, otros silbaron emocionados. «El ganador recibirá 5,000 pesos en efectivo», continuó, «y el reconocimiento del pueblo entero. 5,000. La cifra rebotó en la cabeza de Elías como un trueno. Miró a Relámpago, luego bajó la mirada, sintiendo el peso de esas palabras como un llamado directo. Con ese dinero, Carmen podría hacerse los estudios, comprar los medicamentos que ya no cubría la clínica del pueblo. Podría, por fin, respirar tranquila. Pero apenas la idea tomó forma en su mente, la risa conocida de Tomás rompió el momento. «Ya sé quién va a ganar», gritó desde el templete, «pero también sé quién no debería ni presentarse». Y sin voltear, señaló en dirección a Elías. «¿Tú también vas a correr con tu caballo invisible, Elías? ¿O solo vienes a ver cómo se gana de verdad?» Elías sintió que todo el pueblo giraba a verlo al mismo tiempo. Algunas risas salieron, otras caras solo mostraban lástima. Respiró hondo. «Sí, me voy a inscribir». El silencio fue inmediato, como si nadie esperara esa respuesta. Tomás soltó una carcajada abierta. «¿Hablas en serio? ¿Con tu caballo ciego? Por favor, vas a terminar rodando por las piedras negras». Elías no dijo nada más. Caminó directo al puesto de inscripción, puso su nombre en la lista y dejó a todos con la boca abierta. «Esto no es un juego, Elías», le advirtió don Mauro, encargado del torneo. «La montaña cobra caro a los que no están listos». «Lo sé», respondió con firmeza, «pero estoy listo». Esa noche en casa, Carmen lo miró desde su cama con el ceño fruncido. «¿Qué hiciste, Elías?» «Me inscribí en la carrera. Con el premio podremos cubrir todo». Ella se quedó en silencio. Luego, con la voz más suave de lo normal, dijo: «No quiero que te arriesgues por mí, hijo. Esa montaña no perdona errores. No me estoy arriesgando por ti, abuela. Lo hago por los dos». La vieja mujer no insistió. Solo lo abrazó. Elías sintió como su pecho subía y bajaba con esfuerzo, más débil que antes, y supo que ya no había marcha atrás. Mientras la noche caía sobre San Jacinto y las estrellas aparecían una a una sobre el valle, un niño y su caballo ciego se preparaban, en silencio, para lo imposible. Y esta vez no habría marcha atrás. La primera madrugada llegó con un viento frío que cortaba la piel. Elías se levantó sin hacer ruido, caminando en calcetines para no despertar a Carmen. Tomó la cuerda, el lazo y una bolsa con un pedazo de pan duro. Salió al patio y silbó apenas. Relámpago, como si lo hubiera estado esperando, levantó la cabeza y caminó hacia él guiado por el sonido. «Hoy empezamos, viejo», susurró Elías, amarrando el lazo con cuidado. «Nadie puede vernos todavía. Vamos a ir solos, como siempre». Cruzaron el callejón entre gallineros y letrinas hasta llegar al campo abierto, justo donde el cerro comenzaba a inclinarse. Ahí, bajo la luz azulada de la luna menguante, el paisaje era otro. La tierra parecía respirar. Elías montó sin silla, como había aprendido desde niño. Palpó el lomo de Relámpago. Buscó con los dedos los puntos exactos donde aplicar presión. Luego silbó una vez. Suave, largo. Relámpago avanzó. Durante horas recorrieron el viejo sendero de la cañada. No hablaban.
El niño lo guiaba con sonidos, un clic con la lengua para frenar, un murmullo para girar. Usaban las piedras, los árboles, los olores del monte como señales. Elías había memorizado cada curva, cada raíz traicionera. Pero la clave no era la memoria, era la confianza. Cada día era igual, pero diferente. Un día llovía y el terreno resbalaba. Otro, el viento soplaba en contra y ahogaba los sonidos. A veces Relámpago se detenía de golpe, sintiendo algo que Elías no podía ver. Y otras tropezaban y caían al suelo, rodando entre hojas secas. Una mañana, después de una caída más dura que las otras, Elías se quedó tendido en el piso con el aire escapándole del pecho. «Tal vez sí estoy loco», murmuró mirando el cielo. Relámpago se acercó a tientas, rozando su mejilla con el hocico. Elías cerró los ojos y rió por lo bajo. «Sí, tú también». Poco a poco, los errores se convirtieron en lecciones. Relámpago comenzaba a anticipar los comandos, a sentir el cambio en el peso de su jinete. No necesitaban verse, se escuchaban, se sentían. Elías empezó a marcar el terreno con objetos, una rama doblada aquí, una piedra pintada allá. Cada noche antes de dormir, dibujaba el recorrido en una libreta vieja, trazando curvas con carbón. Se volvió obsesivo, pero no por orgullo, era por ella. Una madrugada, mientras regresaban al corral, Carmen lo esperaba sentada en la silla, envuelta en su chal. No lo regañó, no preguntó nada. Solo lo miró con esos ojos cansados que todo lo veían. «¿Y si no ganas?», Elías bajó la cabeza. «Entonces habremos intentado lo que nadie quiso». Carmen asintió. Luego le alargó un pequeño frasco de vidrio. «Para tus manos. Están llenas de ampollas». Él lo tomó en silencio. Le dio un beso en la frente antes de irse a dormir. Así pasaron los días. Elías entrenaba cuando el pueblo dormía, cuando el mundo no lo miraba, a veces con luna llena, otras bajo lluvia. Nadie los veía, pero cada vez que avanzaban un poco más sin error, Elías sentía que lo imposible se hacía menos lejano. Hasta que un día, al volver del entrenamiento, encontró a Tomás parado frente al corral. «¿Y bien?», preguntó con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Ya te convenciste de que no tienes nada que hacer contra nosotros?». Elías no respondió. Solo acarició el lomo de Relámpago y lo miró con calma. «Ya veremos en la montaña». Y esa fue la primera vez que Tomás lo vio sin miedo. Carmen había fingido no darse cuenta durante días. Escuchaba la puerta de la cocina abrirse antes del amanecer. Oía los pasos cuidadosos en el patio, el roce del lazo arrastrándose en la tierra, pero se hacía la dormida. Parte de ella no quería saber, tal vez porque ya intuía lo que su nieto estaba tramando. Una mañana, más temprano de lo normal, Carmen se levantó antes de que el gallo cantara. Se envolvió con su chal gris, el mismo que usaba cuando iba al cementerio, y salió al patio despacito, arrastrando las pantuflas. Y ahí estaban, Elías y Relámpago, de pie bajo el árbol de mezquite. Él acomodaba las riendas como si preparara a un campeón, hablándole en voz baja. Era un cuadro que le apretó el pecho. «¿Desde cuándo?», preguntó Carmen con la voz rasposa. Elías se giró sorprendido. Bajó la mirada como si lo hubieran descubierto robando. «Desde que anunciaron el torneo», respondió, sin mentir. Carmen se acercó despacio, apoyándose en el borde del corral. Observó a su nieto y al caballo. Elías tenía las manos llenas de lodo seco, los ojos ojerosos, pero brillaban con una determinación que ella no recordaba haber visto nunca en nadie. «¿Crees que puedes ganar con él?», preguntó mirando al animal. «No lo sé», dijo Elías, «pero creo en nosotros». Carmen suspiró largo. «Te vas a romper el alma, Elías. Y si no lo haces tú, ellos lo van a hacer. Los del pueblo no están listos para verte ganar». Él levantó la vista. «No lo hago por ellos, abuela, es por ti. No me alcanza para tus medicinas. No quiero seguir viéndote sufrir». Carmen cerró los ojos un momento. Quiso decirle que no necesitaba que se jugara la vida por ella,
que su salud era solo una parte de todo lo que estaba en juego, pero sabía que no lo detendría, porque ese niño que ella crió con cuentos y caldo de hueso ya no era tan niño, y lo que había decidido lo había sellado con el corazón. «Entonces hazlo bien», dijo al fin sin suavidad. «No te me lances a lo loco. No quiero verte morir en esa montaña como murió tu padre». Elías se congeló. «Mi papá», Carmen asintió. Sus ojos se llenaron de un brillo que parecía humo. «Tu padre era igual que tú, terco, soñador, con ese mismo fuego en los ojos. Murió intentando cruzar el tramo de las Piedras Negras con un caballo enfermo. Quería ganar, quería salvarnos. Solo logró dejarnos solos». El silencio que siguió fue espeso. Relámpago movió las orejas, percibiendo el cambio en el aire. «Por eso no quería que lo hicieras», continuó Carmen, «porque ya vi este camino antes y sé a dónde lleva». Elías apretó la mandíbula, dio un paso hacia su abuela y le tomó la mano con suavidad. «Pero esta vez será distinto, no estoy solo. Tengo a Relámpago y tengo todo lo que tú me enseñaste». Ella lo miró por largo rato. Luego, sin decir más, le entregó una bufanda tejida a mano, deshilada por los años. «Era de tu papá. Si vas a hacerlo, llévala contigo. No para que te dé suerte, sino para que no olvides por qué empezaste». Elías la abrazó fuerte, y en ese abrazo, sin palabras, Carmen dejó de resistirse. No porque ya no tuviera miedo, sino porque entendió que el miedo no iba a detener a su nieto. Y a veces, lo más valiente que una abuela puede hacer es dejar que el niño que crió se convierta en el hombre que necesita ser. El patio trasero de la casa del alcalde olía a cuero nuevo y a pasto recién cortado. El sol apenas comenzaba a caer cuando Tomás entrenaba por quinta tarde seguida, sudando como nunca, dándole vueltas al corral sobre su caballo Pinto, ese mismo que su padre le compró en la feria ganadera de Jalpan. Desde el porche, don Severiano, el alcalde, lo miraba con los brazos cruzados, su sombrero puesto con precisión milimétrica y un vaso de café negro temblando en su mano. «¡Otra vuelta!», gritó con voz áspera. «Más rápido en la curva, hijo. En la montaña no te van a esperar». Tomás tiró de las riendas con frustración. El caballo relinchó, pero obedeció. «Ya di 5 vueltas», respondió con la voz cortada por el esfuerzo. «¿Y tú crees que con eso vas a ganar otra vez?», replicó el alcalde, levantándose. «Este año no puedes darte el lujo de confiarte. No con ese chamaco raro queriendo hacerse el héroe». Tomás detuvo el caballo en seco. «Elías, ¿quién más? Todo el pueblo habla de él, que si entrena de madrugada, que si su caballo ciego ya brinca piedras. Ya ves cómo es la gente, cualquier historia de pobrecito los conmueve». «Pero no tiene oportunidad», respondió Tomás, bajando del caballo con un salto. Le temblaban las manos, y no sabía si por el esfuerzo o por la rabia. «Nadie en su sano juicio piensa que puede ganarme». El alcalde se acercó. Se le plantó enfrente con esa mirada de acero que no admitía réplicas. «No importa lo que piensen. Tú no puedes perder. Eres mi hijo, y ese torneo es tradición. No quiero que un chiquillo con un caballo defectuoso arruine lo que he construido». Tomás tragó saliva. El sudor le escurría por la frente, pero lo que más pesaba era esa voz metida en el pecho como un ancla. «Lo voy a vencer», dijo al fin. «Más te vale», respondió su padre, dándole una palmada seca en el hombro antes de irse. El pueblo no respeta a los segundos lugares. Esa noche Tomás no cenó. Se encerró en su cuarto y miró por la ventana hacia el campo oscuro. En el fondo, una parte de él sabía que no era solo la presión de su padre lo que lo carcomía. Era otra cosa, algo que no quería admitir: envidia. Porque Elías tenía algo que él nunca sintió con su caballo, una conexión verdadera. Se notaba en la forma en que lo guiaba, en cómo hablaba con él como si fueran uno solo, y eso, por más que entrenara, no se podía comprar ni fingir. Se levantó de golpe. Salió sin hacer ruido,
Cruzó el portón trasero y caminó hasta el camino de tierra que llevaba al campo. Se detuvo cerca del viejo mezquite donde sabía que Elías entrenaba algunas noches. Esperó en silencio y no tardó en verlo. A lo lejos, como una silueta entre sombras, Elías avanzaba con relámpago a paso lento, hablando con él en voz baja, como si cada palabra tejiera una promesa. Tomás apretó los dientes. «No lo vas a lograr», murmuró, en voz tan baja que ni él mismo creyó el tono. Y por primera vez en su vida no estaba seguro de ser el favorito. Era una tarde espesa, de esas donde el aire huele a tierra caliente y el monte parece guardar secretos. Elías había salido con relámpago para una última vuelta por el tramo del río, repasando las señales que marcaban el camino real de la carrera. Cada piedra, cada raíz, cada curva la tenía en la cabeza como si fueran partes de su cuerpo. Mientras avanzaban cerca de la vereda del pino seco, algo raro llamó su atención. «Alto, viejo», susurró, tirando suavemente de las riendas. Relámpago obedeció de inmediato. Elías bajó de un salto, se agachó y examinó el terreno. El sendero parecía normal, pero al mirar de cerca vio una soga apenas cubierta con hojas y polvo. Estaba amarrada a una rama doblada que al pisarla se soltaría como un latigazo, una trampa. Elías se quedó en cuclillas con el corazón martillándole el pecho. Siguió caminando con cuidado y más adelante descubrió otras marcas. Una roca falsa colocada para que rodara con el peso, una desviación abierta entre los matorrales que llevaba directo a un atajo. No eran accidentes. Alguien había planeado todo eso. «¿Qué es esto?», murmuró, quitándose el sombrero para secarse el sudor. Se escondió detrás de un arbusto cuando escuchó voces que se acercaban. «Nada más es cuestión de que caigan en las sogas, y en la segunda curva ya estamos del otro lado», decía uno. «¿Y si nos cachan? ¿Quién nos va a cachar? Nadie viene por este lado. Solo ese loco con su caballo ciego, y él seguro ni nota las trampas». Elías apretó los puños. Esperó a que se alejaran y luego salió de su escondite. Miró hacia el cielo, que ya empezaba a teñirse de naranja, y caminó en silencio hacia su caballo. «¿Viste eso?», le dijo, con una mezcla de rabia y tristeza. «Quieren ganar como sea». Montó sin prisa, sintiendo cómo la duda le empezaba a morder la conciencia. Tenía dos opciones: avisar a los organizadores del torneo y arriesgarse a que dijeran que lo hacía por miedo, o quedarse callado y seguir confiando en su camino limpio. Toda la noche el dilema le dio vueltas en la cabeza. Ni siquiera pudo cenar. Carmen lo notó, pero no preguntó. Sabía que había batallas que su nieto necesitaba pelear solo. Antes de dormir, se sentó frente a la lámpara de aceite con la libreta de mapas entre las manos. Cerró los ojos. Si los enfrento, van a negarlo. Si me quejo, van a reírse. Pero si gano sin atajos, sin trampas, nadie podrá decir nada. A la mañana siguiente, cuando pasó por la plaza, vio a los mismos muchachos que escuchó entre los arbustos. Se reían como si nada, inflando el pecho, presumiendo sus caballos nuevos. Tomás estaba entre ellos. No decía mucho, pero su mirada se cruzó con la de Elías, y en ese cruce hubo algo distinto. Una sospecha, tal vez, o un desafío. Elías no dijo nada. Solo pensó en Relámpago, en el esfuerzo de cada madrugada, en el rostro cansado de Carmen al esperarlo en el patio. Y entonces supo la respuesta. No iba a caer en el juego de los tramposos, no iba a manchar lo que él y su caballo habían construido con tanto. Iba a ganar o perder, pero con la frente en alto, porque había algo que ningún premio podía comprar: la dignidad de hacer lo correcto, incluso cuando nadie más lo hiciera. Elías no miró el cielo esa madrugada. Tenía la cabeza llena de coordenadas, pendientes y señales de voz. Salió como siempre en silencio, con Relámpago siguiéndolo fielmente por el viejo sendero hacia la Sierra Baja. El aire estaba espeso, pero él no lo notó. Estaba decidido a probar un nuevo tramo,
el más peligroso del recorrido, la curva de los riscos, donde más de un caballo se había resbalado. «Hoy lo hacemos, viejo, con cuidado, pero lo hacemos», le murmuró a Relámpago, acariciándole el cuello. Avanzaron despacio, tanteando el terreno. Elías usaba su silbido corto para avisarle de raíces, bajadas o charcos. Y Relámpago respondía como si viera, girando donde debía, frenando donde correspondía. Iban conectados, como si cada paso fuera parte de un lenguaje secreto que solo ellos entendían. Pero a la mitad del ascenso, una ráfaga de viento helado le revolvió el pelo a Elías. ¿Qué fue eso? No tardó en llegar la respuesta. Un trueno seco, lejano. Después, otro. El cielo se oscureció como si alguien hubiera apagado el sol con una manta negra. «No», dijo Elías mirando hacia lo alto. «No ahora». Relámpago se detuvo, inquieto. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero no por miedo sino por alerta. El primer rayo cayó con un estruendo que sacudió el suelo. Elías supo que tenían que moverse. No podían quedarse ahí. «¡Vamos!», gritó guiando a Relámpago hacia el claro más cercano. La lluvia cayó con furia, repentina y brutal. El barro empezó a formarse bajo sus botas, y cada paso era un esfuerzo. Los árboles se mecían como si quisieran arrancarse las raíces. Una rama cayó cerca. Relámpago se sobresaltó, pero no se desbocó. Elías le habló con firmeza, con voz profunda. «Confía en mí». «¡Estamos juntos!». El caballo respondió avanzando. Tropezó una vez, pero se levantó rápido. Subieron con dificultad hasta una ladera más alta, donde el viento golpeaba con más fuerza, pero el terreno era más firme. Ahí, en medio del aguacero, bajo truenos que partían el cielo y con los ojos cerrados de su compañero, Elías se dio cuenta de algo. Relámpago no necesitaba ver para avanzar, solo necesitaba sentirlo a él. Y él, en el fondo, también necesitaba a Relámpago. No como montura, no como herramienta para ganar, sino como su otra mitad. La lluvia empezó a ceder mientras descendían, empapados, llenos de barro hasta la cintura, pero enteros. Elías respiraba agitado, pero dentro de él había una calma distinta. Llegaron al corral cuando el sol ya se asomaba tímido por el horizonte, filtrándose entre nubes pesadas. Carmen los esperaba bajo el tejado con una manta en las manos. Cuando vio el estado en que venían, corrió a recibirlos. «Dios santo, ¿dónde estabas?» «Entrenando», dijo Elías sonriendo cansado. «Nos agarró la tormenta en el cerro, pero estamos bien». Carmen los miró con los ojos brillosos. Cubrió a Elías con la manta, pero luego, sin pensarlo, acarició el lomo de Relámpago como quien agradece a un viejo amigo. «Este caballo no ve, pero te cuida como si sí». «Él no necesita ojos, abuela», dijo Elías, mirando a su compañero con una mezcla de orgullo y ternura. «Me ve con el corazón». Esa madrugada, bajo el olor a tierra mojada, no se habló más. Pero algo en el lazo entre Elías y Relámpago se volvió más fuerte, inquebrantable, y desde ese día supieron que, pasara lo que pasara en la montaña, ya habían vencido a su mayor enemigo, el miedo. Desde temprano, el pueblo se llenó de movimiento. Las mujeres barrían las banquetas, los niños correteaban con banderitas de colores y los hombres clavaban estacas para marcar el inicio del recorrido. El ambiente olía a nervios y fritanga. En cada esquina se hablaba de lo mismo, del gran torneo. «Este año va a estar bueno», dicen, comentó don Mauro mientras ajustaba las cintas del estrado. «Hay más inscritos que nunca». «Sí, pero todos saben quién va a ganar», dijo otro. «Tomás, ese chamaco nació con rienda en la mano». No todos estaban tan seguros. Las miradas se desviaban de vez en cuando hacia un rincón del corral comunal, donde Elías revisaba la silla de Relámpago con manos firmes, sin levantar la vista. «¿Y ese?», murmuró alguien. «¿De verdad va a competir con ese caballo ciego? Lo que va a hacer es dar lástima». Las risas no se hicieron esperar. Elías no contestó.
Ya no lo hacía. Había aprendido que cuando uno está seguro de su camino, no hace falta defenderlo a gritos. Esa tarde, mientras el sol bajaba y el aire empezaba a oler a leña y pan dulce, Carmen lo llamó al cuarto. Sentada en la cama, con una caja de madera sobre las piernas, lo miró con los ojos suaves pero tensos. «Ven, hijo, tengo algo para ti». Elías se acercó y se sentó a su lado. Carmen abrió la caja con cuidado, como si destapara un recuerdo. «Era de tu papá», dijo, sacando un pañuelo rojo desteñido por los años. Se lo ponía en todas sus carreras. Decía que le traía suerte, aunque ya ves cómo acabó. Elías lo tomó con respeto. El pañuelo olía a guardado, a historia, a pérdida. «No sé si te va a proteger», dijo Carmen, «pero quiero que lo lleves, para que sientas que no vas solo». El niño lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su camisa. No dijo nada, pero en su mirada se le quebraba el pecho. «Mañana, pase lo que pase», continuó ella, «no te olvides de quién eres, ni por qué empezaste». Elías asintió, y justo cuando iba a levantarse, Carmen le tomó la mano. «Estoy orgullosa de ti, no por lo que puedas ganar, sino por la manera en que estás enfrentando todo esto». Esa noche, en el campamento improvisado junto al río, los corredores hacían bromas, afilaban herraduras, hablaban de atajos y estrategias. Tomás se paseaba entre ellos como un gallo entre gallinas, revisando su caballo lustroso, acomodando su sombrero nuevo. Al ver a Elías pasar, no pudo evitar lanzar su última burla. «¿Listo para perder en público? ¿O vas a fingir un accidente antes de arrancar?» Los demás rieron. Elías se detuvo. Lo miró directo a los ojos. No con enojo, sino con esa calma que incomoda. «Mañana lo sabremos», dijo simplemente y siguió caminando. Tomás frunció el ceño. Algo en esa respuesta le dejó un hueco en el estómago. Al caer la noche, Elías se acostó en el suelo, con Relámpago tendido cerca. El cielo estaba despejado y las estrellas titilaban como si vigilaran todo desde lo alto. Con una mano, el niño tocó el pañuelo de su padre y cerró los ojos. Mañana todo cambiaría, para bien o para siempre. ¿Y si el caballo ciego realmente ganara? Nadie lo decía en voz alta, pero la pregunta flotaba en el aire como el polvo levantado por los cascos. Era absurda, imposible, y sin embargo, ahí estaba Elías, parado con la espalda recta al final de la fila, ajustando las riendas de Relámpago, mientras el resto del pueblo lo miraba como si no entendiera qué hacía ahí. La plaza estaba llena. Había tambores, vendedores de empanadas y hasta una banda tocando corridos. Las familias ocupaban los bordes del camino, colgando banderas, gritando nombres, apostando con billetes arrugados y miradas encendidas. «Tomás va a ganar con una sola mano», gritó un hombre cerca del estrado, levantando un vaso de pulque. «Ya se le hizo costumbre ganar», respondió otro, levantando su apuesta. Tomás, montado sobre su caballo pinto como un general en desfile, saludaba a todos. Se notaba cómodo, seguro, con su camisa blanca recién planchada y esa sonrisa de medio lado que ya todos conocían. Cada niño que pasaba cerca lo miraba con admiración, como si fuera de otro mundo, hasta que Elías entró al claro. Iba vestido sencillo, camisa de manta, pantalón de mezclilla, sin sombrero. Solo el pañuelo rojo en el cuello, atado con firmeza. Relámpago avanzaba a paso lento, guiado por la voz baja de su jinete. Cada paso parecía una duda para los demás, pero para Elías era firmeza. Las carcajadas no tardaron. «Miren nada más, trajo una mula vieja», gritó alguien. «Eso no es un caballo, es una broma con patas». Tomás lo vio acercarse y no pudo resistirse. «¿No encontraste un bastón, Elías? A lo mejor se lo puedes prestar a tu caballo». Un grupo estalló en risas, algunas incómodas, otras crueles. Pero Elías no respondió. Solo llevó a Relámpago hasta la línea de salida y se colocó al lado de los demás corredores. Tomás se inclinó hacia él.
No vas a terminar ni la primera curva, pero gracias por venir, necesitábamos algo de comedia. Elías lo miró de reojo. Luego, con voz tranquila, le respondió: cuando empiece la carrera, vas a tener que correr más que la lengua. Don Mauro, con una campana vieja en la mano y una libreta con los nombres inscritos, subió al estrado de madera. «¡Corredores!», gritó. «¡Tomen posición!». Los caballos empezaron a inquietarse. Se notaba la energía contenida en el aire. Algunos relinchaban. Otros golpeaban el suelo con ansiedad. Elías bajó la cabeza y susurró al oído de Relámpago: «Aquí empieza todo, viejo. Recuerda nuestras señales. No mires, escucha». Relámpago movió las orejas atento. Don Mauro alzó la campana. Todos enmudecieron. El pueblo contuvo el aliento. «En sus marcas». Tomás ya tenía el cuerpo inclinado hacia adelante, sus botas firmes en los estribos. «¡Listos!». Elías soltó aire lentamente y se preparó. «¡Ya!». El sonido metálico de la campana reventó el silencio y en un instante los caballos salieron disparados como flechas. Elías no se apresuró. Dio el silbido corto. Relámpago avanzó firme, sin tropezar. No necesitaba ver, solo necesitaba sentirlo. Los primeros 100 metros fueron una explosión de tierra y gritos. Tomás tomó la delantera de inmediato, seguido por 2 corredores de las colinas vecinas. Atrás, los que no tenían tanto entrenamiento peleaban por no quedar fuera. Y al fondo, Elías, último, a paso parejo. Desde las gradas algunos reían. «¡Ya se está quedando! ¡Mejor que regrese a casa!». Pero Elías no los escuchaba. Sus ojos estaban clavados en el terreno. Ya no veía a los demás. Solo recordaba lo que había memorizado: el ritmo, los cambios de terreno, los sonidos del monte. 2 clics. Curva a la derecha. Pausa en la roca grande. Ahora. Relámpago obedecía sin dudar, como si los 2 fueran una sola mente dividida en 2 cuerpos. En la segunda curva, uno de los corredores tropezó con una raíz y cayó. Otro perdió el control en una bajada. Los que iban adelante no se dieron cuenta. Iban ciegos por la victoria. «Ironía», pensó Elías. «Van viendo, pero no observan». Tomás giró la cabeza una vez buscando a Elías. No lo vio. Sonrió confiado. Pero Elías ya había empezado a cortar distancia. Sin velocidad explosiva, solo constancia, firmeza, precisión. El pueblo empezaba a notar algo raro. «¿Viste eso?», preguntó una señora. «El caballo del niño no se ha detenido ni una sola vez. Y no ha tropezado tampoco», respondió otra. La carrera entraba al primer tramo difícil, el bosque estrecho, con raíces, sombra densa y una bifurcación que cada año confundía a 1 o 2 jinetes. Tomás ya conocía ese truco. Tiró a la derecha sin pensarlo, pero Elías, izquierda, paso lento, bajada, 2 pasos más, giro. Relámpago obedeció como un instrumento afinado, avanzó sin frenar, y al salir del bosque, para sorpresa de todos, ya no era el último, ni siquiera estaba al fondo, ya era quinto, y apenas era el comienzo. En la cima de una loma cercana, Carmen miraba la carrera desde lejos, con una mano sobre el corazón. «Diosito, acompáñalo». Porque ahí, entre gritos, apuestas y burla disfrazada de fiesta, nadie sabía aún lo que se venía. Pero una cosa sí era segura. Elías no había venido a ver, había venido a ganar. Elías no salió disparado, no lo necesitaba. Mientras los demás jinetes parecían flechas lanzadas sin pensar, él y Relámpago arrancaron como si tuvieran todo el tiempo del mundo. La gente en las gradas empezó a murmurar. «¿Se va caminando o qué? Va a llegar cuando ya estén recogiendo los banderines». Pero Elías sabía exactamente lo que estaba haciendo. En vez de luchar con la multitud por los primeros metros, se concentró en que Relámpago respirara parejo, sintiera el terreno bajo sus cascos y escuchara los sonidos que habían entrenado durante meses. 2 toques en el cuello, derecha, un silbido largo,
acelera. Una palabra corta, alto. Relámpago no dudaba. Avanzaba como si tuviera ojos en el alma. Al pasar por la primera curva de piedras sueltas, uno de los favoritos del torneo, un hombre corpulento con un caballo musculoso, perdió el control. El animal resbaló, dio un mal paso y cayó con fuerza. Polvo, gritos, confusión. Elías y Relámpago pasaron justo al borde, como si supieran desde antes dónde pisar. «Uno menos», murmuró Elías, sin alegría. Más adelante, un grupo de jinetes se desvió al ver una señal pintada en rojo que indicaba un supuesto atajo. Lo habían colocado días antes, parte de las trampas que Elías había descubierto en su entrenamiento. Varios corredores no dudaron, se metieron al sendero sin mirar atrás. «Van derecho a las raíces falsas», pensó Elías. «Si pisan mal ahí», y así fue. Desde lejos se oyeron los relinchos, los gritos, y luego el silencio. Uno tras otro, los que intentaron cortar camino terminaron cayendo en el lodo o atrapados en las sogas escondidas. Elías ni siquiera los miró. Él siguió por la ruta original, la que conocía de memoria. Delante de él quedaban solo 4 jinetes. Tomás, por supuesto, encabezando el grupo, aunque ya comenzaba a mirar hacia atrás más seguido de lo normal. El siguiente tramo era conocido como la Colina del Viento. Ahí, el terreno se volvía más empinado y las ráfagas golpeaban de lado. Muchos caballos se ponían nerviosos y frenaban. Tomás había pasado por ahí antes, pero sus competidores no. Uno de ellos, al llegar a la mitad del ascenso, se asustó por el sonido de una rama azotando contra una cerca. El caballo se paró en seco, tiró al jinete y corrió ladera abajo. Los demás dudaron. Elías, en cambio, no. Le dio a Relámpago 2 silbidos bajos, luego un toque suave con la rodilla. El caballo, aunque sin ver nada, subió paso a paso, firme, como si sintiera el camino bajo sus patas. Su respiración era pareja, la de Elías también. «Confía en mí, viejo, ya casi llegamos al claro». En lo alto, el pueblo que observaba desde lejos comenzó a guardar silencio. Lo que antes eran burlas se empezaba a convertir en sorpresa. «Ese caballo no ha fallado ni un paso», dijo una señora mayor. «¿Y cómo sabe por dónde ir? Es como si el niño lo guiara con el pensamiento». Al llegar al tramo de raíces ocultas, justo antes de entrar al bosque denso, Tomás se detuvo por primera vez. Lo había olvidado. El año anterior, alguien había marcado el camino. Esta vez no había señales. Las ramas se veían todas iguales. Cualquier giro en falso podía hacer que su caballo se atorara. Se giró, molesto, y lo vio. Elías venía subiendo, paso firme, sin mirar a nadie. Detrás de él solo quedaba un jinete más. El resto se había quedado en el camino. Tomás sintió un calor extraño en el estómago. «No puede ser». Elías levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de él. No había burla, solo decisión. Pasó a su lado sin hablar. Tomás apretó las riendas. «No lo voy a dejar», murmuró con rabia. Intentó apurar a su caballo, pero el animal resbaló levemente. No cayó, pero perdió ritmo. Elías, en cambio, ya se metía entre los árboles, como si la sombra del bosque le diera fuerza en vez de miedo. Dentro del bosque, la luz se apagaba. Solo se escuchaban los pasos sobre las hojas secas, el canto lejano de un ave y el sonido controlado de la respiración de Relámpago. Elías hablaba bajo. «Aquí viene la bifurcación. 3 pasos más. Piedra grande a la derecha. Ahora». Relámpago giró justo donde debía. Elías cerró los ojos por un segundo. Sintió el viento, el ritmo, la conexión. Y en ese silencio entre árboles pensó en su papá, en la promesa que le había hecho a Carmen, en todo lo que había dejado atrás. Faltaba mucho, pero estaba más cerca de lo que nadie había imaginado. Porque no necesitaba correr como los demás, solo necesitaba seguir avanzando, y eso lo estaba haciendo mejor que nadie. Elías salió del bosque como si emergiera de otro mundo.
La luz del sol lo golpeó de frente y el aire se sentía más delgado. Solo quedaba un tramo, la cuesta final, conocida como la espalda del diablo. Era empinada, llena de rocas sueltas y marcada por el silencio. Ese tipo de silencio que anuncia que lo difícil apenas comienza. A lo lejos, la meta ya era visible, una cinta blanca ondeando entre dos estacas de madera y detrás, el pueblo entero esperando al ganador. Relámpago resopló con fuerza, había sudor en su pelaje, pero también decisión. Lo logramos, viejo, solo un esfuerzo más. Justo cuando se preparaban para subir, Elías escuchó los cascos acercándose rápido por la izquierda. Volteó y vio a Tomás, saliendo de entre los árboles, tomando un atajo que rodeaba la curva difícil. Iba con la mirada fija, los labios apretados y el caballo al trote forzado. Elías reconoció ese atajo, era el mismo que había visto días antes, el que bordeaba el barranco. Rápido, sí, pero inestable. «No», murmuró, «no por ahí». Tomás giró la cara un segundo. Le devolvió una mirada llena de rabia y miedo. Sabía que iba contra el tiempo y contra Elías. Elías siguió recto, lento pero seguro. Cada paso de Relámpago era guiado con voz baja, toques suaves, señales que solo ellos entendían. El terreno era duro, inclinado, pero predecible. Tomás, en cambio, iba ganando velocidad. Su caballo resbaló una vez, recuperó el equilibrio y siguió. El camino se angostaba con cada metro. Elías lo alcanzó a ver al borde de la pendiente, apenas un metro más abajo y... El grito se escuchó primero, luego el estruendo. Una piedra grande rodó cuesta abajo y detrás el caballo de Tomás trastabilló. Su pata delantera se dobló sobre sí misma y cayó de lado, lanzando a Tomás por los aires. Elías se detuvo en seco. Instinto. «¡Tomás!», gritó clavando los talones al suelo. Relámpago se agitó, pero no se movió. A lo lejos, Tomás gemía entre el polvo. No parecía herido de gravedad, pero el caballo no se levantaba. Estaba atrapado. Elías dudó un segundo. Podía bajar, ayudarlo, pero perdería la carrera. O podía seguir. Sus manos temblaban. «¿Qué hago?», susurró, mirando la meta. Entonces escuchó algo que lo hizo decidir, la voz de Tomás. «¡Sigue!», gritó con rabia ahogada. «¡Sigue, carajo! ¡No te detengas!». Elías apretó los dientes. El corazón le latía como tambor, y siguió. Cada metro era un reto. La cuesta era como una lengua de piedra que se burlaba de los que no respetaban el camino. Pero Elías no tenía prisa. No necesitaba velocidad, solo necesitaba exactitud. Paso corto, pausa, giro leve, ahora. Relámpago lo obedecía con precisión quirúrgica, como si sus patas sintieran más que sus ojos, como si el viento mismo les abriera el camino. Desde abajo, el pueblo ya lo veía venir. Primero, nadie reaccionó. ¿Era él? ¿Era posible? Luego, los gritos empezaron a surgir entre los curiosos, las familias, los incrédulos. «¡Es el niño! ¡Es el del caballo ciego!». «No puede ser». Don Mauro, que sostenía la cinta de meta, dejó de parpadear. Elías no miraba al público, solo tenía ojos para la línea blanca, sus manos firmes sobre el cuello de Relámpago, su respiración sincronizada. Un paso más, viejo, uno más. Cruzaron. El pueblo guardó silencio por un segundo eterno. Elías y Relámpago pasaron bajo la cinta como si flotaran. No había relinchos exagerados ni aplausos instantáneos. Solo el crujido de la tierra bajo sus cascos y el eco de un sueño cumplido. Después estalló. Gritos, llantos, aplausos, vítores. ¡Ganó! ¡El niño ganó! ¡El caballo ciego ganó! Elías desmontó con calma. No levantó los brazos, no hizo espectáculo, solo abrazó el cuello de Relámpago y apoyó la frente en su crin. «Lo hicimos, viejo. Lo hicimos». Don Mauro se acercó con los ojos enrojecidos. Le entregó la medalla de madera tallada a mano. El premio en efectivo llegaría después, pero ese momento, ese instante, era irrepetible. Desde el fondo, entre la multitud,
Carmen se abría paso apoyada en dos vecinas. Lloraba, no podía creer lo que veía. «Ese es mi nieto», susurró con la voz rota. «Ese es mi niño». Y mientras el sol brillaba más fuerte que nunca, Elías alzó la cabeza y por fin sonrió. No por orgullo, sino por certeza, porque había cumplido con su promesa, porque había honrado el camino limpio, y porque contra todo pronóstico, él y su caballo ciego habían llegado primero. Elías y Relámpago acababan de cruzar la meta, pero la plaza todavía parecía congelada en el tiempo. La gente que minutos antes gritaba, reía y apostaba, ahora apenas parpadeaba, como si la realidad necesitara unos segundos para procesar lo imposible. Los vendedores de fritanga dejaron caer las bandejas de tamales y empanadas. Los niños dejaron de saltar y de gritar. Hasta los músicos del corrido que tocaban en la esquina se quedaron enmudecidos, con los dedos quietos sobre las cuerdas y las baquetas. Tomás estaba tirado sobre el suelo, respirando entrecortado. Su caballo aún intentaba recuperarse de la caída en la cuesta. No podía creerlo. La burla, la seguridad de años, todo lo que lo hacía sentir invencible, se había desmoronado en un instante. «No», murmuró, apenas audible. «No puede ser». Y mientras él dudaba, Elías desmontaba con calma, con la misma paciencia con la que había guiado a Relámpago desde la primera curva hasta la línea final. Ni un grito, ni un salto de victoria. Solo un niño y su caballo respirando el mismo aire, sudados, cansados, pero victoriosos. Algunos murmullos comenzaron a emerger de entre la multitud. Primero tímidos, como si nadie se atreviera a romper la tensión. «¿Lo viste?» «Sí». «¿Fue él?» «Ganó, ganó de verdad». Una señora mayor aplaudió, luego otra, y al final, un aplauso tímido se convirtió en una ola que se propagó por la plaza. Poco a poco todos se unieron, aunque con incredulidad mezclada con admiración. «¡Bravo!», gritó alguien. «Nunca lo vi venir». Elías permanecía quieto, acariciando a Relámpago, sus dedos recorriendo la crin mojada por el sudor y la lluvia de días anteriores. Sentía como cada golpe de aplauso se filtraba por su pecho, pero no podía dejar que la emoción lo derrumbara. Cada paso, cada decisión tomada durante meses había conducido a ese instante. Carmen corrió entre la multitud, apartando brazos, saltando sobre piedras y puestos de venta para llegar hasta ellos. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se iba a salir del pecho. «¡Mi niño!», gritó con la voz quebrada mientras abrazaba a Elías sin importarle el barro ni el polvo. «¡Mi niño! ¡Mi valiente!». Elías le devolvió el abrazo con la misma fuerza, sintiendo que cada lágrima de ella era un premio más allá de cualquier medalla. Entre la multitud, los demás niños y jóvenes del pueblo lo miraban con asombro. Algunos que semanas antes se habían burlado de él, ahora bajaban la cabeza sin palabras. Otros lo señalaban con dedos temblorosos, aún sin creer lo que sus ojos veían. Tomás, finalmente de pie y con el polvo aún pegado a la cara, lo observaba. La rabia seguía ahí, mezclada con algo nuevo: respeto. Por primera vez vio al niño que había despreciado como un verdadero rival. No uno cualquiera, sino alguien que había logrado lo que parecía imposible. «Lo logró», susurró casi para sí mismo. Y aunque su orgullo no le permitía acercarse, una semilla de admiración se abrió en su interior. No iba a desaparecer de la noche a la mañana, pero estaba allí. Don Mauro, todavía con la campana en la mano, subió al estrado. Miró a la multitud, a los corredores caídos y luego a Elías. Su voz, firme, rompió el silencio que había durado más de lo que nadie esperaba. «Vecinos de San Jacinto del Valle, tenemos ganador», anunció, y el silencio se transformó en un rugido de aprobación. Un aplauso para Elías y su caballo Relámpago. La plaza explotó en vítores. «¡Increíble! Nunca lo vi venir. Ese niño es un héroe».
Elías se sentó en el suelo con Relámpago a su lado. Sus dedos recorrían la crin áspera y húmeda. Por primera vez desde que comenzó todo, se permitió un momento de descanso, un momento para sentir el peso de la victoria. Carmen se sentó junto a ellos y tomó sus manos entre las suyas. «Lo hiciste», dijo entre lágrimas. «Y no solo ganaste la carrera, ganaste el respeto de todos». El niño respiró hondo, mientras los ecos de la multitud aún retumbaban en la plaza. «No fue fácil», susurró. «Pero lo logramos, abuela. Lo logramos juntos». Relámpago resopló, como si entendiera cada palabra. La conexión entre ellos, más fuerte que nunca, había sido la clave. El pueblo, finalmente, parecía comprenderlo. La burla había desaparecido, reemplazada por admiración y asombro. Y aunque el camino todavía tenía curvas y desafíos, en ese momento, bajo el sol que comenzaba a calentar la plaza y las manos aplaudiendo de todos los rincones, Elías supo algo que nadie podría quitarle nunca. Había cambiado su historia, y la de todos los que dudaron de él. La plaza de San Jacinto estaba aún llena de murmullos y aplausos cuando don Mauro subió al estrado con la caja de madera que contenía el premio. Todos miraban a Elías y a Relámpago, que descansaban bajo un árbol cercano, cubiertos de barro y sudor. Cada respiración parecía contener un silencio que nadie se atrevía a romper. «¡Vecinos!», empezó don Mauro, con la voz que temblaba un poco por la emoción. «Este año el torneo de la montaña ha tenido un ganador inesperado, pero merecido. Elías y su caballo Relámpago». La caja se abrió lentamente. Dentro, los 5.000 pesos en billetes nuevos parecían brillar con un peso simbólico, más que con su valor real. Elías extendió las manos, temblando un poco, y tomó el dinero con cuidado, casi como si fuera un tesoro frágil. «¡Bravo!», gritó alguien desde el público. Otros se unieron. «¡Bravo, muchacho!». El niño respiró hondo. Por fin podía mirar al pueblo a los ojos sin miedo, sin burla, con orgullo genuino. Las lágrimas comenzaron a asomar, y la gente lo notó. No eran lágrimas de debilidad, sino de alivio y victoria. «Lo logramos, viejo», susurró a Relámpago, acariciando su cuello. «Lo logramos». El caballo resopló y movió la cabeza, como entendiendo cada palabra. Esa misma tarde, Elías llegó a casa con el dinero. Carmen lo esperaba en el porche, con la mirada ansiosa y el corazón latiendo rápido. «¿Lo tienes?», preguntó ella con un hilo de voz. «El dinero es suficiente». «Sí, abuela», dijo él, entregándole los billetes, todavía arrugados por su viaje. «Con esto podrás recibir el tratamiento que necesitas». Carmen lo tomó entre sus manos y lo sostuvo contra su pecho. Por primera vez en semanas sintió alivio puro. «Hijo, no sé qué decir», susurró con la voz quebrada por la emoción. «Has hecho más que ganar una carrera. Has salvado mi vida». Elías bajó la cabeza, limpiándose las lágrimas con la manga. «No es solo por ti, abuela», dijo. «Es por nosotros, por todo lo que hemos pasado. Prometí que haría todo lo posible para cuidarte, y aquí estamos». El abrazo duró más de lo esperado, y Relámpago se acercó frotando su cabeza contra Elías, como queriendo compartir también ese momento. En los días siguientes, la noticia se esparció por todo San Jacinto. Cada calle, cada esquina, cada mercado hablaba del niño que había ganado con un caballo ciego. Incluso los adultos que antes lo miraban con lástima o indiferencia comenzaron a acercarse, saludándolo con respeto. «Nunca pensé que podría hacerlo», dijo un vecino mientras estrechaba su mano. «Nos enseñaste algo, muchacho». Tomás, aunque todavía sentía la rabia de haber caído, ya no podía burlarse. Lo miraba de reojo, reconociendo silenciosamente la habilidad y la determinación de Elías. Había algo más que fuerza física en ese niño: coraje, paciencia y un vínculo que nadie podía romper. Elías comprendió que aunque el premio había resuelto los problemas materiales, el verdadero cambio era intangible.
Había ganado respeto, confianza y una reputación que inspiraba a todos a su alrededor. Su historia comenzaba a ser contada en las casas, en la iglesia y en las charlas nocturnas junto al fuego. «Ese niño y su caballo son leyenda», susurró alguien mientras pasaba por la plaza. Una tarde, mientras el sol caía sobre el valle, Elías se sentó junto a Relámpago en la colina cercana a la casa. La brisa movía su pañuelo rojo, regalo de su padre, que aún llevaba consigo. Miró hacia la plaza, donde todavía se escuchaban risas, historias y ecos de la carrera. «¿Lo logramos, viejo?», preguntó en voz baja. «No solo la carrera, también todo lo demás». El caballo resopló suavemente, como si respondiera afirmativamente. Elías cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez, sintió que todo el esfuerzo, las madrugadas, las caídas y las burlas habían valido la pena. No solo había ganado un premio, había cumplido una promesa, protegido a su abuela y demostrado que el valor y la determinación podían superar cualquier obstáculo. «Gracias por estar conmigo», dijo acariciando la crin de Relámpago. «No habría llegado hasta aquí sin ti». Y mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Elías supo que la vida no cambiaría solo por el dinero ni por la medalla. Cambiaría porque ahora él era un ejemplo, un símbolo del pueblo, un recordatorio viviente de que incluso lo improbable puede hacerse realidad con paciencia, coraje y corazón. Elías seguía recibiendo felicitaciones en la plaza cuando notó a Tomás parado a cierta distancia. No era la típica postura arrogante de siempre, ni la sonrisa burlona que solía acompañarlo. Su expresión estaba cargada de algo distinto, una mezcla de frustración, sorpresa y sobre todo, respeto silencioso. Tomás observaba cómo Elías acariciaba a Relámpago, cómo sus manos temblaban apenas del cansancio, pero cómo sus ojos brillaban con la misma determinación de siempre. Respiró hondo y miró el polvo que había levantado su propia caída, recordando cada instante en que pensó que todo estaba bajo control. Por primera vez, sintió el peso de su arrogancia, no por la derrota en sí, sino por cómo había subestimado algo que no podía medir: la paciencia, la constancia y la fe en lo imposible. Mientras los vecinos continuaban felicitando a Elías, Tomás sintió que debía hacer algo que hasta entonces le parecía impensable. Se acercó con pasos lentos, sin alardes, evitando el ruido de los aplausos, como si quisiera atravesar un campo de hielo sin romperlo. Cada metro que avanzaba le costaba, porque debía dejar de lado su orgullo, el mismo que le había permitido imponerse tantos años. «Elías», dijo finalmente con voz baja pero firme, «quiero felicitarte». Elías levantó la vista, sorprendido por el cambio. No respondió de inmediato. Lo miró unos segundos, midiendo la sinceridad en esos ojos que antes lo habían desafiado. «Gracias», dijo por fin sin dejar de acariciar la crin de Relámpago. «No tenías que esperar nada», interrumpió Tomás. «Solo quiero decir que lo hiciste bien, más que bien. Lo que hiciste fue increíble». Tomás respiró profundo y dio un paso más. Su mano derecha se extendió hacia Elías, un gesto simple, pero cargado de un significado que ambos sabían: paz, respeto y aceptación. Elías la miró un instante, indeciso. La historia entre ellos estaba llena de burlas, rivalidad y desafíos. Podría haber rechazado la oferta por orgullo o recelo, pero algo dentro de él le dijo que esta era la oportunidad de cerrar un ciclo, de convertir un rival en alguien que entendiera el valor de la perseverancia. Apretó la mano de Tomás con firmeza, no con fuerza, sino con respeto. «Gracias», dijo Elías, «significa mucho». Tomás asintió, liberando lentamente la mano. «Nunca pensé que alguien pudiera lograrlo con un caballo así, y mucho menos tú. Ahora entiendo, no es cuestión de fuerza ni de velocidad, es algo más». Elías sonrió suavemente, y por primera vez Tomás no quiso competir.
Solo quería aprender de esa calma y determinación que lo había sorprendido. Se llama confianza, respondió Elías, entre nosotros y entre él. Relámpago resopló suavemente, como aprobando la reconciliación. A lo largo del día, Tomás no soltó a Elías de vista. Cada vez que lo veía, reconocía el mérito, pero también algo más profundo, la humildad que nacía de la victoria. Comprendió que las burlas y la arrogancia solo le habían impedido ver lo que realmente importaba. Se acercó de nuevo, esta vez más relajado, y señaló a Relámpago. Nunca pensé que un caballo ciego pudiera hacer todo esto, y que un niño pudiera guiarlo tan bien. Su voz era mezcla de admiración y sorpresa. Supongo que siempre me equivoqué contigo. Elías se encogió de hombros con una sonrisa leve. Todos aprendemos, Tomás. Hoy tocó tu turno. Tomás rió suavemente, un sonido que no había escuchado antes. Era genuino, sin arrogancia ni sarcasmo. En ese instante comprendió que había algo más valioso que ganar el torneo, reconocer el esfuerzo de otros y aprender de ellos. Mientras ambos hablaban, la plaza seguía celebrando. Algunos vecinos los miraban con curiosidad. Habían visto el cambio en Tomás. Ya no era solo un joven orgulloso, ahora reconocía un mérito que no podía ignorar. ¿Vas a enseñar a otros lo que aprendiste?, preguntó Elías. Porque tu caballo también merece que sepan cómo guiarlo. Tomás dudó, luego asintió. Sí quiero hacerlo, pero necesito tiempo para dejar de lado mi orgullo. Entonces empieza por hoy, respondió Elías. Aquí mismo, entre los que nos miran. Tomás sonrió. Por primera vez en la vida, se sintió libre de competir solo por vanidad. Aprendía que la fuerza de un vencedor no está en su caballo, ni en su velocidad, sino en el respeto que tiene hacia quienes lo rodean. Elías y Tomás caminaron juntos hacia el corral donde Relámpago pastaba tranquilo. Los vecinos empezaron a acercarse, murmurando entre ellos sobre cómo la rivalidad podía transformarse en aprendizaje. En el fondo, ambos sabían que algo había cambiado para siempre. No era solo una carrera ganada, era el inicio de una nueva relación, basada en respeto, reconocimiento y la certeza de que a veces los verdaderos campeones no son los más veloces, sino los que saben reconocer la grandeza en otros. El día cerró con un sol que bajaba lentamente, iluminando la plaza, los caballos y la lección silenciosa que ambos habían aprendido. Que la verdadera victoria no está en cruzar primero la meta, sino en reconocer la fuerza y el esfuerzo de quienes luchan junto a ti. Claro, dijo Elías, acomodándose junto a Relámpago, pero primero tienen que escuchar. No se trata de correr. Se trata de entender al animal, sentirlo. Elías comenzó a mostrar cómo dar señales con la voz y el tacto. Los niños lo imitaban, algunos con torpeza, otros con más destreza. Los caballos respondían lentamente, pero cada pequeño avance provocaba sonrisas y aplausos. «Miren», movió la cabeza, gritó uno y los demás se rieron de emoción. Relámpago permanecía cerca, como supervisor silencioso, mientras Elías explicaba que la paciencia era más importante que la fuerza y que el respeto y la confianza podían lograr cosas que el poder o la velocidad no podían. Incluso Tomás comenzó a aparecer entre los niños que aprendían con Elías. Al principio lo hacía a distancia, cruzando miradas y sonriendo de vez en cuando. Pero poco a poco se acercó, ayudando a acomodar a los caballos y guiando a algunos de los más pequeños. «Oye, ¿cómo le haces para que te siga sin ver?», preguntó, genuinamente interesado. «Escucha y siente», respondió Elías sin arrogancia. «Nada más. No es magia, solo conexión». Tomás asintió, un poco avergonzado por todo lo que había sentido durante la carrera. Por primera vez, comprendió que competir no significaba humillar a los demás y que admirar podía ser tan valioso como ganar. Los otros niños lo notaron y empezaron a aceptar a Tomás como parte del grupo de aprendizaje.
La rivalidad se transformaba poco a poco en colaboración, y la plaza, antes escenario de burlas, ahora era lugar de curiosidad y aprendizaje. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Elías se sentó junto a Relámpago en la colina sobre el pueblo. Vio a los niños jugando con los caballos más pequeños, riendo y probando lo que él les enseñaba. Algunos se caían, otros se frustraban, pero todos seguían intentándolo. «Mira, viejo», susurró Elías acariciando la cabeza de Relámpago. «No es solo la carrera. Ahora esto es lo que importa. Que otros aprendan y crean». El caballo resopló suavemente, como aprobando la observación. Elías sonrió. En ese momento entendió algo profundo. La victoria en la carrera era solo el inicio. La verdadera fuerza estaba en cómo podía inspirar a los demás, cómo podía convertir la incredulidad en admiración y la burla en enseñanza. Carmen se acercó y se sentó a su lado. «Has hecho más de lo que pensabas, hijo», dijo mirando a la plaza. «No solo ganaste el torneo, ganaste respeto, confianza y un ejemplo que todos van a recordar». Elías apoyó la frente en la de su abuela y suspiró. La brisa movía su pañuelo rojo, regalo de su padre, y en ese instante supo que la conexión que había construido con Relámpago, con su abuela y con los demás niños, era más importante que cualquier premio. Porque a veces la verdadera victoria no está en cruzar la meta primero, sino en cambiar la manera en que todos te ven. Carmen estaba recostada en la cama, pero esta vez no había sombras de dolor en su rostro. Sus mejillas habían recuperado un poco de color y su respiración, aunque aún lenta, era constante. Elías se sentó a su lado, colocando cuidadosamente una taza de té caliente sobre la mesita de madera. «Hoy vino la doctora a revisarte», dijo con una sonrisa. «Dijo que todo va bien, que el tratamiento está funcionando». Carmen lo miró con ojos brillantes, todavía llenos de cansancio, pero también de esperanza. Tomó la mano de su nieto y la apretó suavemente. «Gracias, hijo», susurró. «Gracias por no rendirte nunca». Elías bajó la cabeza conmovido. No había medallas ni premios que reemplazaran la sensación de verla sonreír de nuevo. Cada lágrima que había derramado durante los entrenamientos y cada caída de Relámpago en la montaña cobraban sentido en ese momento. «Todo fue gracias a ti, abuela. Yo solo hice lo que debía», dijo él, con la voz firme, pero cálida. Los días siguientes, la rutina de la casa cambió. Carmen comenzó a caminar más, ayudándose de su bastón al principio, luego confiando más en su fuerza. La cocina volvió a llenarse de aromas familiares, el guiso de frijoles con chile, el pan recién horneado y el café de olla que llenaba de calor cada rincón. Elías se sentía ligero. Ahora podía dedicarse a lo que más le gustaba, entrenar con Relámpago y enseñar a los niños que se acercaban a él con curiosidad. Un grupo de ellos llegó esa tarde riendo y cargando riendas, sogas y cepillos. Querían aprender a cuidar caballos, a respetarlos y a guiarlos como Elías había hecho. «¿Nos enseñas otra vez, Elías?», preguntó la niña, que meses antes había dudado si podría guiar a su pony. «Claro», respondió él con una sonrisa. «Pero primero, recuerden algo importante. Los caballos sienten más de lo que uno imagina. No se trata solo de órdenes, se trata de conexión». Mientras hablaba, Relámpago se acercaba a cada niño, permitiendo que le acariciaran el cuello y las crines. Algunos se sorprendían al ver cómo el animal respondía a palabras suaves y gestos delicados. «Es como si los entendiera», dijo uno, con los ojos abiertos de asombro. «Así es», afirmó Elías. «Y si aprenden a escucharlos, ellos también los entenderán a ustedes». El entrenamiento no solo se trataba de montar o saltar obstáculos. Elías enseñaba paciencia, observación y respeto. Mostraba cómo limpiar a un caballo, cómo revisar sus cascos y cómo notar si algo no estaba bien antes de que fuera demasiado tarde. «Miren esto»,
dijo señalando el lomo de Relámpago. Las pequeñas marcas que tiene no son cicatrices de juego, sino de aprendizaje y cuidado. Cada una tiene su historia. Los niños escuchaban con atención, algunos tomando notas en sus cuadernos, otros simplemente observando cada gesto. Elías sentía orgullo y alegría al ver cómo comenzaban a entender que un caballo no era solo un animal para montar, sino un compañero que podía enseñarte mucho sobre la vida. Tomás apareció de nuevo con su caballo. Ya no había rivalidad entre ellos. Esta vez estaba dispuesto a aprender. Observó mientras Elías explicaba y luego imitó sus gestos con cuidado, guiando a su caballo con suavidad. Los demás niños miraron sorprendidos y un murmullo de aprobación recorrió la pequeña clase improvisada. «Nunca pensé que aprender de otro pudiera ser tan útil», dijo Tomás con sinceridad. Elías le sonrió. «A veces el mejor maestro es quien menos esperas». Al caer la tarde, todos los niños se sentaron alrededor de Elías y Relámpago. El sol iluminaba el valle con tonos anaranjados y dorados, y la brisa traía el olor a tierra húmeda y pasto recién cortado. «Hoy aprendimos algo más que montar», dijo una niña. «Aprendimos a confiar». Elías asintió, mirando cómo la plaza se llenaba poco a poco de una sensación nueva. Respeto, admiración y esperanza. Recordó las madrugadas, las burlas, las caídas y cómo cada esfuerzo había sido parte de este momento. Carmen, desde el porche, los observaba con la mirada llena de orgullo y alivio. Sabía que la recuperación no solo era de su cuerpo, sino también de la esperanza que Elías había traído de vuelta al hogar y al pueblo entero. «Mira, abuela», susurró Elías, acariciando a Relámpago. «No solo corrimos la carrera, enseñamos algo a todos». Carmen sonrió y asintió. «Y eso, hijo, vale más que cualquier premio». El niño cerró los ojos por un momento y respiró profundo. La montaña había quedado atrás, pero la lección que traía consigo apenas comenzaba. La perseverancia y el cuidado podían transformar vidas. Y ahora, él estaba listo para compartir esa fuerza con todos los que quisieran aprender. Después de varias semanas, Elías comenzó a notar algo que lo llenaba de alegría y asombro. Cada día más niños se acercaban al corral para observarlo entrenar con Relámpago. Algunos lo miraban desde lejos, tímidos. Otros se atrevían a pasar y tocar la crin del caballo. Una tarde, mientras caminaba por el patio con Carmen, que ya podía moverse con más seguridad, Elías le comentó: «Abuela, creo que podríamos formar un grupo, enseñarles a los niños a cuidar y entender a los animales, como yo hice con Relámpago». Carmen sonrió, orgullosa. «Me parece perfecto, hijo. No solo vas a enseñarles a montar, sino a respetar y confiar. Eso es lo más importante». El niño sintió un cosquilleo de emoción. Por fin, no era solo su logro. Podía compartir lo que había aprendido, transformar la manera en que los demás veían a los animales y, de paso, inspirarlos a ser pacientes, valientes y atentos. Al día siguiente, el grupo se reunió en el corral junto a la loma. Elías estaba nervioso, pero intentando parecer seguro. Entre los niños había risas, murmullos y miradas curiosas. Algunos llevaban caballos, otros solo riendas y sogas, y algunos, como Tomás, llegaron con su caballo listo para aprender. «Bienvenidos», dijo Elías con la voz firme pero amable. «Hoy vamos a aprender algo más que montar. Vamos a aprender a escuchar y sentir a los animales». Los niños se miraron entre sí inseguros. Tomás permaneció al fondo, con los hombros tensos y la mirada bajando y subiendo entre Elías y los caballos. Finalmente se acercó un poco, sin hablar. «Primero», continuó Elías, «vamos a presentarnos con respeto. No importa si tu caballo es grande, pequeño, ciego o joven. Todos merecen nuestra atención».
Relámpago caminó lentamente entre ellos, moviendo la cabeza, permitiendo que los niños lo tocaran. La atmósfera cambió inmediatamente. Del murmullo curioso pasó a un silencio expectante, lleno de atención. «Sientan su respiración», dijo Elías. «Su corazón. Todo lo que hagan debe salir de la confianza, no del miedo». Durante la primera hora, Elías mostró cómo guiar a un caballo usando solo la voz y el tacto, cómo palpar la espalda y el cuello para asegurarse de que el animal estuviera cómodo y cómo detectar señales de nerviosismo o malestar. «Miren», dijo señalando a Relámpago, «si lo apuro demasiado, se estresa. Si lo dejo sentir el ritmo, responde mejor». Uno de los niños, pequeño y flaco, intentó guiar a su pony gris. Al principio tropezó y el animal retrocedió. Se frustró y una lágrima recorrió su mejilla. «Está bien, no pasa nada», dijo Elías acercándose. «Respira, habla suave, toca con cuidado, escucha». El niño probó de nuevo, esta vez con voz tranquila y manos firmes. El pony avanzó, más confiado. Una sonrisa iluminó su rostro y los otros niños aplaudieron suavemente. Tomás observaba desde atrás. Sus manos se aflojaron de la rienda de su caballo. Finalmente se acercó. «¿Puedo intentarlo?», preguntó con voz baja. «Claro», respondió Elías. «Recuerda, aquí nadie compite, todos aprendemos». Tomás respiró hondo y guió al caballo. Al principio, sus movimientos eran torpes, pero pronto el animal respondió a sus toques y palabras suaves. Su cara se iluminó con sorpresa y orgullo. A medida que pasaban las horas, el grupo comenzó a formar algo más que aprendizaje técnico. Se generó un ambiente de colaboración. Los niños se ayudaban unos a otros a mantener la calma, a levantar la rienda de un caballo, a mostrar paciencia. Cada acierto se celebraba con un pequeño aplauso, y cada error era corregido con palabras de ánimo. Elías observaba y sonreía. Relámpago descansaba junto a él, como si comprendiera que ahora había más corazones latiendo a su alrededor. Carmen, desde la puerta del corral, lo miraba con orgullo. «Mira, hijo», susurró, «no solo estás enseñando a montar, estás enseñando a cuidar, a respetar, a confiar. Eso es mucho más grande que cualquier carrera». Elías asintió, sintiendo un calor en el pecho. Su mirada se cruzó con la de Tomás, que ahora lo miraba con admiración genuina, sin orgullo ni burlas. «Gracias por enseñarme», dijo Tomás, apenas audible. «De nada», respondió Elías. «Bienvenido al grupo». Y así, entre risas, caballos y manos sucias de barro, el grupo empezó a consolidarse. No solo aprendían sobre animales, sino sobre paciencia, confianza y el valor de la perseverancia. La rivalidad se había transformado en respeto y colaboración. Y en el fondo, Elías supo que esta era solo la primera lección de muchas. Que la verdadera victoria no estaba en cruzar la meta primero, sino en enseñar a otros a descubrir su propio camino. Elías caminaba despacio por un sendero nuevo al borde del valle, con Relámpago a su lado. La tierra estaba húmeda por la bruma de la mañana y los rayos del sol apenas iluminaban los bordes de los arbustos. Todo parecía un cuadro en movimiento. El viento movía las hojas, los pájaros cantaban desde lo alto y el olor a tierra mojada llenaba el aire. «Vamos, viejo», susurró Elías. «Vamos a ver qué hay allá adelante». El caballo avanzaba con tranquilidad, guiado por la voz de Elías, sus patas firmes y seguras. No había prisa, no había competencia, solo la certeza de que, después de meses de entrenamiento, de caídas, de burlas y de victorias, podían explorar algo que no conocían juntos. Cada paso era un recordatorio de todo lo que habían pasado: la carrera, las burlas, la perseverancia, la conexión silenciosa entre ambos. Elías miró al horizonte y sintió un cosquilleo en el pecho, esa mezcla de nervios y emoción que te hace saber que algo grande está por suceder, aunque aún no puedas verlo. Desde la casa,
Carmen los observaba caminar. Se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados, respirando profundo. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Por fin, podía ver cómo su nieto y el caballo ciego vivían en libertad, lejos de las expectativas, lejos de las burlas, siguiendo su propio ritmo. A veces, los más pequeños y los más débiles, murmuró para sí misma, son los que nos enseñan lo que realmente importa. No es la fuerza ni la velocidad, sino el valor invisible que se lleva dentro, la constancia, la paciencia y el corazón. Carmen cerró los ojos por un instante, recordando todas las veces que había temido por Elías, todas las madrugadas que pasó preocupada, todas las risas de los demás niños que alguna vez lo hicieron sentir diferente. Hoy, veía cómo ese mismo niño había transformado su mundo. «Mira, viejo corazón», susurró, «no solo ganaste la carrera, abriste un camino nuevo para todos». Elías llegó a un punto donde el sendero se dividía en dos, uno estrecho que se adentraba en el bosque y otro más amplio que bordeaba un riachuelo. La elección parecía trivial, pero para él cada decisión tenía un peso simbólico. «¿Por cuál vamos, viejo?», preguntó suavemente, acariciando la oreja de Relámpago. El caballo resopló, levantando la cabeza hacia el bosque. Elías sonrió y decidió seguirlo. Cada paso que daban era seguro, firme, como si la confianza mutua les indicara que podían enfrentar cualquier obstáculo. Mientras avanzaban, Elías recordó las madrugadas de entrenamiento, la tormenta que habían superado juntos, la caída de Tomás y todas las lecciones que habían aprendido. Cada recuerdo parecía fortalecerlos, como si ese sendero estuviera hecho de todos los momentos difíciles que ahora se convertían en fuerza. «Mira, viejo», dijo Elías, deteniéndose un momento. «No sabemos qué nos espera allá adelante, pero sé que podemos con todo». Relámpago resopló y dio un paso más, con firmeza. Elías sintió una paz profunda. La meta no era correr más rápido ni demostrar algo a nadie. La meta era continuar, explorar, aprender y enseñar lo que habían aprendido. La plaza, el pueblo, los niños que ahora lo admiraban, incluso Tomás, todo eso quedaba atrás, pero lo acompañaba de alguna forma. Su historia ya no era solo suya. Se había convertido en un ejemplo de resiliencia, de paciencia y de amor por los animales y por los demás. Carmen desde la casa vio cómo desaparecían entre la neblina del amanecer y susurró: «Cada final es solo un nuevo comienzo». Y a veces, los caminos más difíciles son los que abren la puerta a lo que realmente importa. Elías y Relámpago continuaron su camino, paso a paso, sin prisa, con la certeza de que la vida ofrecía nuevas rutas, nuevas oportunidades y nuevos aprendizajes. El sendero estaba abierto, y en esa apertura, el niño que había sido burlado y el caballo que nadie creyó capaz de lograr algo, encontraron algo aún más valioso que la victoria: la libertad de elegir su propio camino y la promesa de nuevos comienzos. El sol se elevaba lentamente, iluminando cada hoja, cada piedra y cada paso que daban. La montaña, la plaza y el pueblo quedaban atrás, pero la lección permanecía. El valor invisible, la paciencia, la perseverancia y el amor eran los que abrían los senderos más importantes de la vida. Elías apretó suavemente el cuello de Relámpago y susurró: «Vamos, viejo, lo mejor está por venir». Y juntos caminaron hacia lo desconocido, dejando atrás la historia que los definió y abrazando la que apenas comenzaba. La historia de Elías y Relámpago nos recuerda algo profundo. No siempre lo que parece débil o imposible es realmente incapaz. La verdadera fuerza no está en la velocidad ni en la perfección, sino en la paciencia, la perseverancia y en la conexión con quienes nos rodean. Cada paso que damos con el corazón abierto puede abrir caminos donde nadie creía que existían, y cada acto de confianza puede transformar no solo nuestra vida, sino la de quienes nos observan.
Si esta historia te tocó, déjanos tu comentario contándonos qué parte te inspiró más. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que la determinación y la fe pueden mover montañas. Y regálanos un like para que más personas puedan descubrir este camino de valentía y esperanza. Únete a nuestra comunidad y suscríbete al canal. Al hacerlo, no solo recibirás más historias emocionantes como esta, sino que también serás parte de este viaje donde cada historia nos recuerda que los sueños imposibles solo esperan a alguien valiente que se atreva a caminar hacia ellos. Cada suscripción es un paso más en este sendero compartido de inspiración y corazón. ¿Estás listo para seguir descubriendo historias que te cambien la manera de ver el mundo? Entonces, acompáñanos en la próxima aventura.